Muy buenos días, alumnos de quinto. Nos encontramos en una nueva clase de ciencias naturales. Antes de avanzar y de compartir este nuevo video, vamos a recordar algunas características que ya hemos venido trabajando, pero además de algunas cosas que vamos a recordar y que les va a sonar que ya las estuvimos trabajando, vamos a avanzar en este tema que tiene que ver con los materiales y el calor. Fíjense lo que dice este título, los estados de la materia y sus cambios. Materia saben que es toda aquella sustancia que compone o que forman a los materiales. Y los materiales están formados, saben ustedes muy bien, por partículas. Las distintas materias, los materiales, están en un determinado estado de agregación. ¿A qué le llamamos estado de agregación? Vamos a ver algunas características. El estado de agregación de cualquier material tiene que ver con la temperatura y la presión en que se encuentra ese material. Es por eso que encontramos a partir de esto materiales sólidos, líquidos y gaseosos. Recordemos antes que todos los materiales ocupan un lugar en el espacio. Esto significa que tienen un volumen, a la vez tienen un peso y tienen una determinada temperatura. Como les dije antes, los materiales están formados por pequeñas partículas. Estas partículas, les cuento que se pueden mueven mucho, se mueven poco, se mueven nada. Y estas partículas se encuentran, dependiendo del tipo de material, muy juntas, más o menos, o bastante separadas una de otra. De ahí el estado de agregación de la materia puede ser que esté en estado sólido, líquido o gaseoso. Nosotros habíamos visto cómo reconocer un material cuando es sólido, cuando es líquido y cuando es gaseoso. Vamos a compartir este videíto y vamos a continuar trabajando. Todos sabéis que la materia es aquello de lo que están hechas las cosas y que posee dos propiedades fundamentales. Tiene masa, que es la cantidad de materia que tiene, y volumen, que es el espacio que ocupa. Bien, pues hoy vamos a conocer los estados en los que puede estar la materia. La materia puede presentarse en tres estados: en estado sólido, líquido y gaseoso, cada uno de ellos con sus propias características. Vamos a conocerlas. El estado sólido se caracteriza por tener un volumen invariable y una forma fija, aunque en algunos casos esa forma la podemos cambiar, como ocurre con la plastilina o la arcilla. En esos casos decimos que son sólidos moldeables. El estado líquido se caracteriza porque tiene un volumen invariable, pero pueden cambiar de forma. Los líquidos adaptan su forma a la forma del recipiente que los contiene, como este vaso o esta jarra. El estado gaseoso se caracteriza por tener un volumen y una forma variable. Al igual que los líquidos, se adaptan a la forma del recipiente que los contiene, pero siempre ocupan todo su volumen, todo el espacio de ese recipiente. Ya hemos conocido los tres estados en los que puede estar la materia, pero ¿sabéis cómo podemos cambiar la materia de un estado a otro? Los cambios de estado se producen calentando o enfriando la materia. Antes de seguir con esto, a partir de ahora, recién vimos cómo reconocer y cómo son las características de un material sólido, líquido o gaseoso. En cuanto a las partículas, los materiales sólidos tienen las partículas muy juntas, el líquido las tiene más dispersas y el gaseoso tiene las partículas muy separadas una de otra. Recordemos que las partículas son aquella masa más chiquitita que forman a los materiales.
Pero estos materiales podemos hacer que cambien y pasen de un estado a otro. A eso lo llamamos los cambios de los materiales a partir de los efectos del calor, sabiendo que el calor es una energía que puede traspasar a los materiales. Antes de continuar, vamos a poner algo en claro. El calor, cuando ingresa a un material, puede obtener efectos de cambiar su tamaño, cambiar su forma. A mayor temperatura, cuando un material recibe mayor temperatura, es muy posible que ese material se dilate. ¿Qué quiere decir? Que aumenta su tamaño, o sea, aumenta su volumen, ocupa mayor lugar en un espacio. Por el contrario, cuando la temperatura disminuye, ese tamaño se contrae. Quiere decir que se achica su volumen se contrae. Todo esto que les estoy contando, les cuento algo más. En el agua, esto sucede al revés. Cuando, por ejemplo, la temperatura baja mucho en un material de estado líquido, en realidad, su volumen aumenta. Y cuando en un estado líquido la temperatura aumenta, en realidad su volumen disminuye. Se da totalmente al revés que en cualquier otro material, pero esto sucede en el agua. Lo que sí nos tiene que quedar claro es que la dilatación o la contracción dentro de los materiales por efecto del calor es un cambio reversible. ¿Qué quiere decir? Si yo imagino, por ejemplo, una puerta de madera que tenga mucho calor, esa madera se va a dilatar. Pero cuando el calor disminuya, esa madera puede volver a contraerse. Es un cambio reversible, depende si la temperatura puede aumentar o disminuir dentro de un mismo material. Vamos a ver qué nos muestra entonces este video. Partamos de la pregunta. Los cambios de estado se producen calentando o enfriando la materia y hay distintos tipos: fusión, solidificación, vaporización y condensación. La fusión es el paso de la materia en estado sólido a líquido y se produce al aumentar su temperatura. Cuando calentamos un hielo o lo dejamos a temperatura ambiente, se derrite y pasa de sólido a líquido. La solidificación es el caso contrario a la fusión. La materia pasa de estado líquido a estado sólido. Bien, repasemos estos dos antes de ver la vaporización y la condensación. Fusión se llama, entonces, cuando de un estado sólido pasa a líquido. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un cubito en la mano y se derrite, que está pasando de un estado sólido a líquido, se llama fusión. Y por el contrario, cuando, por ejemplo, yo lleno una cubetera de agua y lo pongo en el freezer, de estado líquido pasa a sólido y se llama solidificación. Sigamos con otros ejemplos. Se da, por ejemplo, cuando metemos agua en un congelador y esta se convierte en hielo, pasa de líquido a sólido. Acá pasó de líquido a sólido y por pasar de líquido a sólido en el caso del agua, quiere decir que este material ahora ocupa un volumen mayor, se dilata. Sigamos. La vaporización o evaporación se da cuando se pasa de estado líquido a gaseoso y se produce cuando se calientan los líquidos. Por ejemplo, a esto nosotros lo llamamos vaporización o evaporación. Cuando el agua, por ejemplo, que ponemos en la pava, hierve y empezamos a ver ese humito, en realidad estamos viendo un cambio de materia de estado líquido a gaseoso llamado vaporización o evaporación. Se da cuando se pasa de estado líquido a gaseoso y se produce cuando se calientan los líquidos. Por ejemplo, cuando hervimos el agua, esta se convierte en vapor, pasa de líquido a gas. La condensación es el paso de gas
a líquido y se da cuando se enfría la materia en estado gaseoso. ¿Os habéis fijado alguna vez que cuando se empañan cristales o espejos aparecen gotas de agua? Eso se produce cuando el vapor de agua entra en contacto con una superficie fría. En ese momento, el vapor se enfría y se convierte en líquido. Fácil, ¿eh? ¿Os habéis fijado alguna vez? A esto lo llamamos condensación, ¿sí? A esto lo llamamos condensación, cuando pasa de estado gaseoso a líquido. Antes de continuar, recordemos entonces que los cambios de agregación de la materia tienen que ver o están dados por los cambios de temperatura, ¿sí? Cuando hablamos de agregación, los estados de agregación, estamos hablando de sólido, líquido y gaseoso. Y los cambios de agregación o los cambios de estado de un mismo material o de una materia, entonces se dan a través de los cambios que puede surgir desde la temperatura, cuando aumenta o cuando disminuye. Recuerden que no solo cambia de estado, un material también puede cambiar su forma y su tamaño, o sea, el volumen que ocupa. Otro cambio que se puede dar es de color. A veces, cuando la temperatura aumenta o disminuye, podemos ver que un material cambia de color y a eso lo llamamos termosensible. Muchas veces pasa con las tazas con algún tipo de pintura, con tazas de cerámica, con distintos tipos materiales a veces metálicos, puede llegar a suceder esto que llamamos termosensible, ¿sí? Vamos a continuar. Repasamos esto entonces. Cuando pasamos de estado sólido a líquido llamamos fusión, de líquido a sólido solidificación, de líquido a gaseoso vaporización y de gaseoso a líquido, ¿sí? Como veíamos recién la ventana con gotitas de agua, se llama condensación. Siempre la condensación se da cuando tenemos un material en estado gaseoso y al chocar con una superficie más fría empieza a condensarse y volvemos a obtener el estado líquido, ¿sí? ¿Lo repasamos? Es el paso de gas a líquido y se da cuando se enfría la materia en estado gaseoso. ¿Os habéis fijado alguna vez que cuando se empañan cristales o espejos aparecen gotas de agua? Eso se produce cuando el vapor de agua entra en contacto con una superficie fría. En ese momento, el vapor se enfría y se convierte en líquido. Fácil, ¿eh? Bueno, ya hemos conocido los estados en los que puede estar la materia. Adiós, amigos. Y no olvidéis suscribiros a Bien, entonces, recordemos que los materiales los podemos encontrar en estado sólido, líquido y gaseoso y que dependiendo del calor de los materiales y la temperatura sube o baja, podemos tener cambios en esos materiales. Cada cambio tiene un nombre diferente. Recordemos que los materiales todos ocupan un lugar en el espacio, eso lo llamamos volumen, tienen peso y depende la temperatura, muchas veces se pueden dilatar o contraer.